Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, gracias por tu palabra. Esta es suficiente, esta es preciosa, esta es perfecta y en ella está contenido todo lo que necesitamos para conocerte, para amarte y para obedecerte. Te ruego que hoy me concedas la gracia y el favor de poder exponer fielmente tu palabra y que hoy todos los presentes puedan ser animados, consolados, edificados, pero también confrontados para vivir caminando con nuestra fe puesta en el único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, no sé si usamos más bien el otro micrófono o bajamos más el sonido para evitar como ese sonido que hay en el fondo. Si hay algo que frustra el corazón del hombre en estas épocas, es naturalmente los balances de final de año, ¿cierto? Y me propuse esto y me propuse aquello, y al terminar el año con dolorosas excusas, tenemos que aceptar que mucho de lo que nos hemos propuesto quedó en solo eso, en simples propuestas y compromisos. Pero una de las causas por las que tenemos que lidiar con esa frustración es porque nuestras metas muchas veces son loables, son lícitas, pero los medios que escogemos para lograr esas metas son ineficaces. Y eso trae frustración. A veces el problema no está entonces en las metas que nos establecemos, sino en los métodos que escogemos para obtener esas metas. Imagínese sentir por un momento hambre. Se encuentra en su casa y esto es lícito y de hecho es normal, sentir hambre. Pero usted, para suplir esa necesidad, para satisfacer esa demanda de su cuerpo, en lugar de irse para la cocina, se dirige a la cochera y se acuesta en su carro esperando a que el hambre desaparezca. Sería un absurdo, ¿cierto? Conclusión de este ejercicio: su hambre aumentaría, su frustración y su insatisfacción crecería. Algo muy parecido sucedería con alguien que quiere bajar de peso. Ese deseo es lícito y de hecho está en las resoluciones de muchos para el 2024. Y eso no está mal. Pero imagínese usted establecer este correcto deseo de bajar de peso, pero el método que escoge para lograrlo es comprar un excelente tutorial para quemar calorías. Y se dispone a verlo todos los días durante los 3 primeros meses, como lo exige el tutorial, con una deliciosa torta de chocolate y una buena malteada a ver estos tutoriales. La meta es loable, es lícita, pero el método escogido definitivamente no va a funcionar. Eso parece ser trivial, pero aunque esto parece ingenuo y torpe, es lo que sucede muchas veces en las resoluciones que los creyentes establecen a final de año. Nos establecemos piadosas metas para crecer en santidad, para crecer en servicio, para crecer en devoción a Dios, lo cual no es malo. Pero lamentablemente establecemos métodos ineficaces, métodos que sin lugar a duda al final del año solo traerán frustración, tristeza y angustia. Este salmo, el Salmo 100, podríamos distribuirlo o más bien fragmentarlo en 2 grandes porciones. Pero este salmo tiene algo muy especial. Contiene unas valiosas resoluciones que deberían estar en el corazón del creyente, pero no solo muestra esos deseos que deben
haber en el creyente, esas acciones que deben ser ejecutadas por el creyente, sino que provee la base, el fundamento, el método correcto para que esas resoluciones sean una realidad y no un simple deseo. Del versículo 1 al 3 podemos ver el llamado a una vida de adoración a Dios. Y del versículo 4 al 5 vamos a ver un llamado a una vida de gratitud a Dios. Por tanto, entonces, el título de esta enseñanza es un llamado a una vida de gratitud y adoración. Pero si observa bien, y espero poder lograrlo en esta mañana, estas dos estructuras tienen unas exigencias y un fundamento para que esas exigencias se logren. Acompáñeme a ver el primer fundamento, la primera base, antes de detenernos en las solicitudes planteadas en el Salmo. El versículo 1 y 2 nos mostrará las acciones esperadas del creyente y el 3, el fundamento, la causa de esas acciones esperadas. Y lea conmigo entonces el versículo 3 del Salmo 100. ¿Cómo inicia este pasaje? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Y por qué deseo arrancar por este pasaje? Porque solo a entender este pasaje vamos a entender esa primera sección. Lo mismo va a suceder con la segunda sección. Para poder entender lo solicitado en el versículo 4, es necesario comprender primero lo que dice el versículo 5. Y el salmista inicia diciendo, expresando que es necesario ¿qué? Hacer un reconocimiento acerca de quién es Dios, para que un creyente pueda tener resoluciones claras y pueda experimentar el cumplimiento de estas mismas. Lo primero que necesita es tener una idea correcta de Dios. Si yo no tengo una idea correcta de Dios, no podré adorarlo correctamente. Una idea equivocada de Dios produce una adoración equivocada. Y esto es lo que nos muestra el salmista. Entonces, lo primero que debía establecer el corazón de un creyente y la primera resolución que deberíamos tener para este 2024 es que necesitamos saber quién es Dios, necesitamos conocer a Dios, porque solo hay una cosa de la que podemos gloriarnos, ¿es cuál? De conocer que Él es Dios, que es el único Dios verdadero. Pero interesante, vemos en este pasaje que pareciera haber una repetición innecesaria, que Jehová es Dios. El salmista lo que nos está diciendo es necesario, está hablando el salmista, que entendamos que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, es el Señor, es el Kyrios. Y este principio naturalmente nos sigue acompañando hoy. La iglesia de Cristo, y este llamado es a toda la humanidad, pero principalmente el pueblo de Dios, debe reconocer, debe saber, debe entender que solo hay un Dios verdadero y es este Dios al que adoramos, es este Dios al que exaltamos. Solo hay un Kyrios, solo hay un Señor, solo hay uno que es soberano, solo hay uno que gobierna sobre todas las cosas. Y este Dios, que es el único Dios verdadero, dice el texto, léalo conmigo, ¿qué hizo? Nos hizo. Es Él quien nos creó, no nosotros a nosotros mismos. O sea que este pasaje no solo nos llama a tener una idea correcta de Dios, sino a tener una idea correcta del hombre. Por favor, no se me vaya a perder en este análisis. Dios es uno. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios soberano. Solo hay uno que creó todas las cosas. Y este Dios es creador,
Él hizo al hombre. El hombre no se hizo a sí mismo. Es decir, que para poder tener una vida de adoración, debemos entender quién es Dios y quién es la criatura. Si yo tengo una idea equivocada de Dios, voy a tener una idea equivocada del hombre. Porque si yo no entiendo que Dios es el soberano, que Dios es el creador, yo voy a pensar que yo soy Dios y que Dios está a mi servicio y no yo al servicio de Él. Que soy yo quien ordena a Dios lo que debe hacer y no Dios quien me ordena lo que yo debo hacer. Así pues, el salmista entonces está dejando algo claro en la mente de su audiencia. Solo hay un Dios verdadero. Es el que creó todo lo que existe y nosotros somos criaturas, no amos. Somos siervos, no señores. Fue Él quien nos hizo. Pero también debe quedar algo claro en la mente de la audiencia. Y es que esta implicación de saber que Él nos hizo también nos da propósito, nos da una correcta identidad. Y esto es una clara respuesta a muchas ideas contemporáneas acerca de la existencia del hombre. No somos fruto del azar, Dios nos hizo. No somos fruto de un cúmulo de accidentes sistemáticos que nos han traído a existencia. No, hay un diseñador perfecto llamado Dios que nos creó, nos hizo. Y como lo dice el Salmo 139:13, no solo nos hizo, nos formó plenamente en el vientre de su madre. Obra maravillosa, una obra perfecta ha sido el hombre para Dios y es Él quien nos ha creado. Al entender entonces quién es Dios y quién es el hombre, puede despertar en nosotros una correcta vida de adoración. La vida que el salmista describe en los 3 primeros pasajes. Pero antes necesitaríamos clarificar en nuestro imaginario qué es adoración. ¿A qué nos referimos con la palabra adoración? Cuando hablamos de adorar, no estamos hablando, como muchos lo entienden, como un ejercicio musical. Escuchaba hace un tiempo a un pastor tratar de explicar la diferencia entre la adoración y la alabanza. Y su forma de explicarlo es: la alabanza es ese ejercicio musical en que la congregación se reúne para entonar algunos cánticos que son alegres y movidos. Ok. ¿Y qué es la adoración? Son esos cánticos congregacionales que vienen acompañados de un acto de mayor reverencia. Son cánticos suaves, melodías reverentes que adoran a Dios. Y es interesante escuchar esa respuesta porque no es solo el pensamiento de este pastor, es un pensamiento que ha gobernado al evangelicalismo moderno. La adoración parece haberse reducido a un ejercicio musical. Pero necesitamos hacer una corrección en esta mañana para poder entender la solicitud que este salmo nos hace. Adoración no es cantar. Adoración puntualmente significa una vida de adoración a Dios, de obediencia a Dios, de sumisión a Dios. Cuando una persona quiere tener una vida de adoración a Dios, lo que está diciendo es: quiero tener una vida sujeta a Dios. Quiero caminar en obediencia a lo que la palabra de Dios enseña. El término proskuneo, que es muy utilizado para hablar de adoración, significa postrarse delante de. Eso es, rendir mi vida a los designios y las determinaciones de Dios. Así que una persona puede cantar mucho y no estar adorando a Dios. Pero podemos estar adorando a Dios aun cuando no cantemos. Vamos a tener un culto de adoración. ¿Qué significa? Vamos a reunirnos a cantar o vamos a reunirnos a estudiar la Escritura para poder alinear nuestra vida con lo que Dios enseña. Entonces, corrijamos este término.
Una vida de adoración no es una vida de canto, es una vida de obediencia a Dios, de sujeción a su palabra. Y esto es algo que nace de adentro hacia afuera. No es algo que produce el hombre, es algo que produce Dios. Y recuerde el fundamento. Para tener una vida de adoración correcta, es decir, para tener una vida de obediencia a Dios, debo tener una idea correcta de Dios y una idea correcta del hombre. Porque cuando tengo una idea correcta de Dios y una idea correcta del hombre, una vida de obediencia a Dios es la consecuencia, ni siquiera es la meta, es lo que brota de un corazón maravillado por la grandeza de Dios y por la insignificancia del hombre. Dice entonces el salmista que Dios nos hizo y no nosotros mismos. Pero mire otro elemento del fundamento. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No pierda de vista el escenario y el contexto del Salmo. Estamos hablando de un texto escrito en medio de la monarquía. Y cuando hablamos de un pueblo, estamos hablando de un rey. Y lo que está diciendo este pasaje es Dios. Dios es el único verdadero, es el único digno de toda adoración, es el Señor sobre el universo. Él nos hizo, no nosotros, pero además de hacernos, nos ha tomado como posesión suya. Pertenecemos a Dios, somos suyos y Él es nuestro, somos parte de su reino y Él es nuestro rey. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. Pero mire la otra figura que utiliza el salmista, que también aparece en el Salmo 95, ovejas de su prado. Ese Dios que creó todo lo que existe se presenta como ese rey que nos cuida y nos protege de nuestros enemigos, pero también se presenta como ese pastor que nos cuida y da la vida por sus ovejas. Y esto trae identidad y trae seguridad. Para que el hombre verdaderamente quiera tener una vida de obediencia a Dios, necesita entender la gran gracia que hemos recibido al ser incrustados en el pueblo de Dios y ser hechos ovejas de su redil. El Dios del universo, teniendo el poder y la autoridad para extinguirnos con un soplo, así como nos dio vida, escogió más bien tomarnos como ovejas de su prado, como ovejas de su redil. Y este buen pastor no es como algunos pastores que quita la lana de sus ovejas para su propio beneficio. No es aquel que mata a sus ovejas para su propio beneficio. Este pastor da la vida por sus ovejas. Este pastor cuida de sus ovejas. Así que hay propósito, hay identidad, pero hay seguridad y confianza, porque nuestro rey y nuestro pastor cuida de nosotros. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Teniendo esto como base, teniendo en cuenta la importancia de saber quién es Él, miren las consecuencias naturales que deben brotar de esta situación. Primero, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Este es un mandato a todos los hombres. Observen los verbos como están escritos: cantad, servid, reconoced, entrad, alabadle. ¿Qué nos muestra esto? Son órdenes, son imperativos, es decir, no es opcional, todo creyente debe hacerlo, pero para que un creyente, para que un hombre pueda hacer estas cosas, solo puede hacerlo como consecuencia de conocer a Dios, de tener una idea correcta de su Dios y tener una idea correcta de sí mismo. Todos los hombres deben alabar a Dios, pero solo los que son pueblo y ovejas de este Dios podrán hacerlo de una forma agradable a Él.
La primera consecuencia que debe brotar entonces de saber que Él es Dios y no nosotros es que debemos cantarle con alegría. El canto hace parte de una vida que adora a Dios, pero cantar no es adoración. Cantar es una expresión pública de mi afecto privado. Cuando yo canto públicamente, estoy alabando a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace. Pero observe la solicitud en este salmo: cantad, solo cantad con alegría. Un teólogo dice que no hay un momento de mayor idolatría en el corazón del hombre que en el momento de la alabanza. Porque los hombres entonan cánticos, pero muchas veces no al Dios de la Biblia, sino al Dios de sus propios deseos. El salmista nos está mostrando que debe haber alegría en nuestro canto. No es un ejercicio mecánico. Cuando nosotros cantamos de manera fría, indiferente, eso simplemente está reflejando el desconocimiento que tenemos del Dios, aquel a quien le estamos cantando. Porque si yo sé que Él es Dios, que es el único Dios verdadero, si yo entiendo en mi mente la importancia de ser parte de su pueblo y oveja de su redil, ¿cómo debería ser mi alabanza? Alegre, gozosa. Y el término utilizado acá en el hebreo es alegría por la victoria sobre los enemigos. Es decir, que nuestros momentos de alabanza deben ser un canto de alegría por la victoria que nuestro Dios, nuestro Rey, ha tenido sobre todos nuestros enemigos. Esa es la alegría que debería acompañar nuestra alabanza. Y no estamos hablando de una alegría superficial, como muchos intentan enseñarlo. Gracias, mi hermano. Acerca de acciones externas, de movimientos estruendosos, de ruidos que superan la capacidad de diferenciarlos. No, la alegría tiene que ver con un tema del corazón, con el gozo de saber que al que estoy cantando es digno de toda mi alabanza y de toda mi exaltación. Pero cuando yo no sé quién es Dios, ¿por qué he de cantar con alegría? ¿Por qué a veces nuestra alabanza es tan fría? No es por la ausencia de un grupo musical, no es por la ausencia de instrumentos que en un sentido puedan manipular nuestras emociones, no. La razón por la que no cantamos con alegría es por el poco conocimiento que tenemos de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Así pues, una buena resolución que debería surgir de este interés en conocer a Dios es aprender a cantar a Dios con alegría, hacerlo diligentemente porque es un imperativo. Pero lo segundo que debe haber en una vida de adoración, según lo contenido en este salmo, es servir a Jehová con alegría. Y así como tenemos que aclarar el término adoración, tenemos que aclarar el término servicio. Porque las personas siguen pensando que cuando hablamos de servicio estamos hablando simplemente de actividades eclesiales. Tienes que servir. La gente inmediatamente piensa en la alabanza, en el cuidado de los niños, en la parte logística de una iglesia. Pero la Biblia no reduce el servicio a eso. La Biblia habla de una vida de servicio. Una vida de adoración es una vida que sirve alegremente a Dios en todos los escenarios que hemos sido puestos. Claro que esta es una buena resolución. Oh Señor, quiero servirte. Y no solo quiero servirte, quiero hacerlo en la forma que el salmista dice que debe hacerse. Debo y quiero servir a Jehová con alegría. Debo esforzarme y entender que todo lo que Dios ha puesto delante mío, es una oportunidad para poder servir a su nombre, servir a su gloria. ¿Qué es lo que hace el creyente? Todo lo que hagamos debemos hacerlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Cuando hablamos entonces de una vida de adoración, es una vida que sirve a Dios en todos sus frentes. Hermanos, servir a Dios no es simplemente ser pastor, no es simplemente predicar, no es simplemente llevar a cabo actividades dentro de una iglesia. Servir a Dios es rendir nuestra vida a Él y que todo lo que hagamos lo glorifique, como médicos, como maestros, en todas las áreas que nos encontramos.
Pero también hay que hacer otra nota aclaratoria. Hay quienes dicen, ok, yo he entendido entonces que debo servir a Dios en mi profesión, por tanto no necesito servir a Dios en la iglesia. O algunos piensan que por servir a Dios en la iglesia, entonces no tienen que servir a Dios fuera de ella. Mis hermanos, estas dos realidades no se oponen. Un creyente debe anhelar servir a Dios en su ejercicio diario como esposo, como padre, como amo, como siervo, pero también debe anhelar servir al cuerpo de Cristo en las diferentes actividades de la iglesia. Y una no reemplaza a la otra. Una vida de servicio real solo va a brotar cuando yo tengo una idea correcta de quién es Dios. Porque el servicio va a dejar de ser algo mecánico o obligatorio. Se va a convertir en la necesidad objetiva de expresar de forma tangible a Dios mi gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Si yo entiendo que Dios es el único Dios verdadero, ¿cómo no querré servirle después de haberme tomado como parte de su pueblo y hacerme hijo? ¿Cómo no he de servirle con alegría y gozo al saber que mereciendo todo el peso de su ira, ahora me ha hecho parte de su redil? Que teniendo el poder para destruirme, más bien decidió darse a sí mismo para morir en mi lugar y salvarme. Eso debe producir gratitud, eso debe producir alegría y eso debe producir un verdadero servicio. Así que hasta acá podemos ver por qué hay vidas que no cantan con alegría, por qué hay vidas que no sirven diligentemente al Señor, porque no saben quién es Dios. No saben lo que Dios ha hecho, no saben la grandeza de su Señor. Pero el saberlo trae como consecuencia estos dos aspectos. Pero ¿qué más dice el versículo 2 en el Salmo 100? Venid ante su presencia con regocijo. Qué hermoso llamado es este para el creyente. Venid es la voz de nuestro Rey, venid es la voz de nuestro Dios a tener una comunión plena con Él. Ese es el llamado que hay en esta solicitud. Venid son las palabras de nuestro Rey, venid son las palabras de nuestro Salvador. ¿Y quién puede responder a este llamado? El mundo se presentará y nos dirá, venid, venid y deleitarte en mis placeres. Venid y satisfaced los deseos de tus ojos. Nuestra carne también nos dirá, venid, deleítate en mis pasiones. Deleítate en las inclinaciones pecaminosas que tengo para ti. Satanás también nos dirá, venid. Pero una buena resolución que debe surgir en el corazón de aquel que entiende quién es Dios, del gran privilegio que tenemos de ser parte de su pueblo y oveja de su redil, es venir a Él para regocijarnos en su presencia. Una vida de adoración que brota de tener un correcto entendimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros, expresa un canto de alegría por lo que Él es. Se deleita en servir a Dios con gozo en todas las áreas de su vida, pero además se deleita en su presencia. Claro, hermanos, que debemos atender este imperativo. Claro que debemos decirle al Señor, iré porque tú eres mi amado. Iré a ti porque gracias a lo que tú eres y a lo que tú has hecho, puedo tener comunión contigo. Y mire lo que dice el salmista, venid ante su presencia con regocijo. Aquellos que somos parte de su pueblo, aquellos que somos oveja de su redil, nos presentamos no con miedo, sino con gozo. No dudando de su interés en escucharnos, sino seguros de que por los méritos de Cristo tenemos acceso al trono de gracia y no solo son escuchadas nuestras oraciones, sino que son atendidas. No nos presentamos con miedo, sino con la seguridad de los bienes que nos han sido
otorgados. Solo así podremos ignorar los llamados de nuestros enemigos. Ninguna de estas voces puede ofrecer gozo, ni Satanás, ni el mundo, ni la carne. Solo hay una voz que puede traer gozo, y es la voz de nuestro Dios. La voz que hoy nos dice: venid, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Venid a mí todos los que tienen hambre, porque yo soy el pan de vida que quita el hambre para siempre. Venid a mí los que tienen sed, porque soy el agua de vida que quita la sed para siempre. Venid a mí los que quieren sabiduría, porque la daré y la daré en abundancia. Una vida de adoración, entonces, es una vida que entiende quién es Dios, que tiene una idea correcta del hombre y se manifiesta como consecuencia de esto en una alabanza sincera y alegre por lo que Él es, en una vida de servicio que se manifiesta no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella, en una vida que se deleita en la comunión plena que tenemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, una vida que viene a Cristo para encontrar su plenitud, porque entiende que fuera de Él no hay nada que pueda traer un verdadero gozo a nuestra alma. Adorar no es cantar, adorar es rendir nuestra vida a Él. Pero mire entonces la segunda sección. La primera sección tiene un fundamento. Necesitamos saber quién es Él y saber quiénes somos nosotros en Él para poder cantarle, para poder servirle y para poder tener comunión íntima con Él. Pero mire lo que dice el versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. En esta sección, en el versículo 4, aparece otro llamado. ¿Un llamado a qué? A la gratitud, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid a su nombre. Este es otro imperativo. Este es otro mandato. Todo creyente debe alabar a Dios. Todo creyente debe ser agradecido con Dios. Todos los hombres deben ser agradecidos. Pero la verdadera gratitud solo puede brotar de alguien que es parte del pueblo de Dios y oveja de su redil. Pero para poder tener un corazón agradecido, necesito tener un fundamento claro. Porque la gratitud también brota de un corazón que entiende quién es Dios y entiende lo que Dios ha hecho por él. Por eso mire el versículo 5. Porque Jehová es bueno. ¿Por qué debemos tener un corazón agradecido? ¿Por qué debemos manifestar con acciones tangibles la gratitud que tenemos a Dios? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su verdad permanece para siempre. La verdadera gratitud viene de saber quién es Dios. Nota entonces que el fundamento de una vida de adoración y de una vida agradecida es el mismo. Tener un conocimiento claro de quién es Dios y quién somos nosotros. No va a salir una verdadera gratitud de nuestro corazón si no tenemos un conocimiento claro de quién es Él. Quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Tu corazón siente alegría al saber que Dios es bueno? Que Dios es bondadoso, que Dios nos ha dado bienes que no merecemos, que ha mostrado misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro estado de miseria, de sufrimiento, de esclavitud, Él por el puro afecto de su voluntad ha venido a nosotros para darnos vida. Eres un esclavo agradecido al entender que fuiste librado de esa penosa condición. Hay gratitud en tu corazón al saber que ibas rumbo a tu destrucción, pero has sido salvo por una obra de gracia en Cristo.
tenemos que ajustar otro concepto. Ya hablamos de la adoración y hablamos del servicio, pero también tenemos que entender qué es la gratitud. Hermanos, la gratitud no es ese ejercicio superficial de frases mecánicas que inician con un gracias por la familia, gracias por el hogar. Es muy común en este tiempo también escuchar, vamos a hacer un culto de acción de gracias, vamos a darle gracias a Dios por todas sus bondades. Y el imaginario colectivo entonces entiende que, ok, me voy a reunir a decirle, oh Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la provisión. Y esto no está mal en sí mismo, por favor no me malentienda. Pero la gratitud de la que está hablando el salmista no es la repetición mecánica de ciertas frases. No, está hablando de una vida agradecida. Es esa gratitud que brota de un corazón que entiende las bondades y las misericordias que ha recibido por gracia. La gratitud de la que estamos hablando no es el ejercicio mecánico que se le solicita a los niños cuando reciben un juguete que no corresponde a lo que quería. Es común ver al padre cuando está viendo a su hijo recibir un regalo que no llenó sus expectativas, sea agradecido, diga gracias. Y entonces el niño, para complacer a su padre, gracias, está muy bonito. Así procedemos a veces con Dios. Señor, gracias por la vida. Pero usted ha notado la gratitud sincera que expresa un niño cuando recibe de alguien que no esperaba, en un momento que no esperaba, un regalo que sabe que no merece. No hay que decirle, hijo, agradece. Es fácil ver cómo se levantan de su silla. Gracias, papá. Gracias, mamá. No lo merezco, no lo esperaba. Qué diferente es la gratitud de un creyente que tiene una idea equivocada de sí mismo y es, Señor, gracias por este año, pero pues no me diste lo que esperaba. Gracias por este año, pero un año más en dificultades económicas. Gracias por la salud, sí, Señor, porque no estoy tan enfermo como otros. Esa es la gratitud que muchas veces brota de nosotros. Pero la gratitud de la que está hablando el salmista, mire cómo la expresa. Dice acción de gracias. No son palabras superficiales. Es la manifestación tangible de un corazón agradecido. Un corazón agradecido es aquel corazón que no se queja por no recibir lo que esperaba, sino que agradece por recibir todo aquello que sabe que no merecía. Un corazón agradecido no da lugar a la queja, no da lugar al reclamo, porque tiene una idea correcta de sí mismo. El que tiene una idea equivocada de sí mismo siempre se está quejando. No me trataron como me lo merecía. No me pagaron lo que mi conocimiento merecía. No me trataron conforme a lo que yo soy. No me dieron lo que debía recibir. Un corazón que le reclama a Dios, pero Dios, te he obedecido, he hecho, ¿y por qué me quitaste ese bebé que tanto anhelaba? ¿Por qué me quitaste esa provisión que tanto deseaba? ¿Por qué no me diste el trabajo que tanto te había suplicado? ¿Saben cuándo salen los reclamos? Cuando tenemos una idea equivocada de nosotros y pensamos que merecemos recibir más de lo que nos ha sido dado. Pero el corazón agradecido no tiene tiempo para mirar lo que no ha recibido, sino que está maravillado por todo lo que ya tiene, entendiendo que no lo merece. El corazón ingrato es otra vez huevo. El corazón agradecido es, oh Señor, hay huevo en mi plato. No merezco ni siquiera el arroz. Has puesto alimento en mi mesa. ¿Quién soy yo para tener que comer? Pero esa clase de corazón
solo puede manifestarse en alguien que entiende las miserias de las cuales ha sido rescatado. Tener un conocimiento de Dios produce una verdadera gratitud. Los reclamos menguan, las quejas casi que se disipan. Oh, Señor, ¿cuánto tengo que pedirte para que me sanes? Oh, Señor, gracias, me has dado un día más de vida. Oh, Señor, ¿qué más tengo que hacer para que me des ese trabajo que necesito? Oh, Señor, aún me sigues enviando provisión, aun cuando no he podido encontrar trabajo para mis manos. ¿Qué diferencia hay entre un corazón verdaderamente agradecido? Entonces, este salmo podríamos simplificarlo de una forma bien sencilla. Este llamado, este mandato a tener una vida de adoración y una vida de agradecimiento solo puede surgir de un corazón que entiende plenamente lo que dice el versículo 3 y lo que dice el versículo 5. Si entendemos que solo hay un Dios verdadero, si entendemos que Él por gracia nos ha hecho parte de su pueblo, nos ha hecho ovejas de su rebaño, entenderemos las razones por las que debemos alabarle y cantarle con alegría. Nuestro servicio ya no será una obligación ni será un deleite. Ya no habrá más en nuestra boca: es que estoy tan cansado. Ya durante muchos años serví al cuerpo de Cristo y me pagaron tan mal que ahorita solo quiero descansar. Y no está mal querer descansar, pero ¿acaso un corazón que entiende el regalo que hemos recibido va a querer recibir vacaciones de tal privilegio? Cuando un creyente sabe quién es su Dios, sabe el privilegio de ser parte de su pueblo, querrá servir a Dios hasta el último hálito de su existencia. El servicio no es una carga, es un gozo para aquel que tiene una idea correcta de Dios. Pero cuando tenemos una idea equivocada de Dios, tenemos una idea equivocada del servicio. Servir es un privilegio. Por eso debe hacerse con gozo. Con gozo. Este salmo nos anima a tener resoluciones claras para este 2024, pero nos da el fundamento. Conoced a Dios y encontrarás razones para alabarlo como Él merece. Conoced quién es Dios y tendrás razones para servirlo con gozo en todas las áreas. Conoced a Dios y encontrarás las razones para responder a su llamado: venid a mí, porque sabrás que en Él encontrarás la plenitud y la vida eterna que Él ha prometido. Pero conoced que Él es bueno, conoced que Él es misericordioso, conocer cuán grande es su bondad, y tus labios serán saturados por la gratitud, porque entenderás que todo lo que tienes ha sido recibido por gracia y no por mérito. ¿Qué podemos entonces concluir de este salmo? Una vida de adoración no es una vida de canto. Cantar no es adorar a Dios. Adorar a Dios es una vida de obediencia. Pero una verdadera vida de obediencia solo se dará cuando conozco a Dios, cuando tengo un concepto correcto de Él. Porque si tengo un concepto equivocado de mí y pienso que yo soy Dios, entonces no voy a servir a Dios, sino que voy a querer ordenar a Dios para que Él se haga mi sirviente. Si tengo una idea equivocada de mí mismo, no voy a entender que todo lo que tengo es por gracia, sino que voy a pensar que todo lo que tengo es el resultado de mi buen comportamiento. Entonces no habrá razones para alabarle, no habrá razones para servirle, ni razones para deleitarme en Él. Servir con alegría, deleitarnos en su presencia y cantar con gozo solo es posible cuando sé quién es
Él y lo que Él ha hecho y los beneficios que me ha otorgado. Pero note algo importante para terminar. Dice, alábenlo, entren con acciones de gracias por sus puertas. Cuando habla de puertas y cuando habla de atrio, está hablando del templo. Nos está hablando de una gratitud corporativa, una vida de agradecimiento que se ve reflejada en la vida de iglesia. Mis hermanos, una vida de adoración, una vida de gratitud no solo se refleja en lo privado, se debe reflejar en lo corporativo, en la vida de iglesia. Esta alegría, este deseo por servir, esta comunión plena con Dios basada en el gozo, esta gratitud debe darse en la vida de la iglesia. Una vida de adoración y una vida de agradecimiento no puede estar desarticulada de la iglesia. Si tú sigues pensando que puedes tener una vida cristiana agradable a Dios sin la iglesia, estás equivocado. No hay salvación sin Cristo, no hay cristianismo sin iglesia. Ser salvo sin Cristo es imposible, ser cristiano sin estar unido a una iglesia es imposible, y tu cristianismo es una mentira. ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Nos tomó como parte de su pueblo, nos ha hecho ovejas de su redil, ha mostrado y sigue mostrando su bondad y su misericordia, y nos sigue sosteniendo con su verdad para siempre. Esto es lo que nos lleva a una vida de obediencia y a una vida de gratitud. Pero es necesario terminar hablando también a aquellos que aún no han creído en Cristo. Esta vida es posible, como lo expone el salmista, ¿para quién? Para aquellos que saben quién es Dios, para aquellos que conocen al Dios verdadero, al único Dios verdadero, para aquellos que han podido experimentar la gracia de saber que somos su pueblo, que somos sus ovejas. Pero esto solo es posible por la persona de Jesús. Mira, escúchame bien. Tú que aún te preguntas, no me nace alabarle, no me nace cantarle, no me nace servirle, no me nace pasar tiempo con Él, no me nace darle gracias. Quiero explicarte por qué. Porque no lo conoces. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Tú no puedes servir a alguien que no amas. Y antes de querer proponerte este 2024, sí le voy a cantar, este 2024 sí le voy a servir, este 2024 sí voy a pasar tiempo con Él. No, tu primera resolución es, Señor, hazme parte de tu pueblo. Hazme oveja de tu rebaño. Porque solo así brotará de mi interior una vida de verdadera obediencia y una vida de verdadera gratitud. Tú necesitas conocerlo. Solo así podrás obedecerlo. De lo contrario es imposible. A ti te digo entonces, para conocer a Dios necesitas conocer a Cristo. Porque solo el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Ven a Cristo. Es Él quien hoy te dice, venid. Tú que estás cansado, venid. Tú que estás agobiado, venid. Tú que tienes hambre, venid. Venid a mí, que yo soy tu descanso. Yo soy la vida. Yo soy el perdón de tus pecados. Yo soy la fuente de una verdadera adoración. Yo soy la fuente de una verdadera gratitud. Venid a Cristo. Venid a Cristo. Porque separados de Cristo, nadie puede vivir esta vida aquí descrita. Pero si tú has creído, y ahora te hablo a ti creyente, no tenemos excusa para este año. Claro que estas resoluciones deben estar en nosotros.
Oh Señor, quiero un 2024 que rebose de alabanza a ti, pero no es cantar toda la mañana, es que todos escuchen cuán maravillado estoy por tu grandeza, por tu poder. Es que todos vean en mí una vida de servicio y entrega dentro de la iglesia y fuera de ella. Que todos vean en mí los efectos de tener una comunión íntima contigo, porque al estar en tu presencia hay gozo, algo que nada en este mundo puede dar. Y claro que quiero un año donde mi boca no sea instrumento de la queja y los reclamos, sino una boca llena de gratitud al entender que mi Dios es bueno, que sus misericordias jamás se acaban y que todo lo que tengo es por gracia y no por mérito. Claro que me propondré a no quejarme más por lo que no tengo, sino agradecer todo lo que ya he recibido cuando eso no merezco. Señor, muchas gracias por esta mañana. Y qué mejor forma para terminar este 2023 que meditando en el único Dios verdadero, que uniéndonos como un pueblo para darte gracias por el día que nos hiciste parte de tu pueblo, que siendo tus enemigos nos reconciliaste en tu Hijo, que siendo tus enemigos nos tomaste como ovejas y ahora somos posesión tuya. Somos tuyos, Señor. Somos tu creación admirable. Somos obra maravillosa de tus manos. ¿Qué mejor forma de terminar este año que diciéndote: oh Dios verdadero, tú eres bueno y misericordioso? Este año nos has colmado con bendiciones que no merecemos. Perdona nuestra ingratitud, perdona nuestra queja. Y gracias por tu bondad inagotable. Gracias por tu misericordia infinita. Gracias por habernos sacado de ese estado de miseria y trasladarnos de las tinieblas a la luz. Gracias por tu verdad, porque es tu verdad la que nos salva, pero es tu verdad la que nos sostiene por todas las generaciones. Alabado seas hoy y por los siglos de los siglos. Concédenos un 2024 con vidas de verdadera adoración y verdadera gratitud. Que te cantemos alegremente, que te sirvamos gozosa y diligentemente, y que pasar tiempo contigo sea nuestro mayor gozo. Pues como pecadores, ahora por gracia, podemos sentarnos a tu mesa sin miedo, sino con la alegría de saber que nos escuchas y que atiendes nuestros ruegos. En Cristo Jesús. Amén.